Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere regular de manera más estricta la inteligencia artificial. A partir de ahora y por decreto, los proveedores de esta tecnología van a estar obligados a someterse a pruebas de seguridad llevadas a cabo por el Estado. El software debe pasar por estas pruebas si se estima que representa un riesgo para la seguridad nacional o la salud pública. Hasta ahora, Estados Unidos contaba en la autorregulación voluntaria de las empresas, de manera similar a las redes sociales. Además, el gobierno insta a etiquetar el contenido generado con inteligencia artificial. El decreto también tiene como objetivo reforzar los derechos de propiedad intelectual y los derechos de los trabajadores, según la Casa Blanca. Y de estas propuestas para regular la inteligencia artificial nos va a contar más Ana Nieto, que nos está escuchando en Nueva York. Ana, nos escuchas, ahí estás. Ana, la orden ejecutiva esta de Biden está llegando en la misma semana en que se celebra en Reino Unido la cumbre de la inteligencia artificial. Contanos cuál es el objetivo del presidente. Pues Biden lo que no quiere es quedarse atrás en una regulación de una tecnología que está avanzando muy rápidamente, que está cargada de potencial, pero también de peligro. Por eso ha usado una ley que le autoriza a acelerar y ampliar servicios para promover la seguridad nacional. El Defense Protection Act da buena cuenta de lo que es muy prioritario para la administración. Y de lo que trata es de mitigar los riesgos. Por ello, obliga a las empresas a notificar los posibles peligros que tengan sus herramientas de inteligencia artificial para la seguridad, para la salud del país y también para la economía del país. Además, la administración lo que no quiere, por ejemplo, es que con las herramientas de inteligencia artificial alguien pueda desarrollar, por ejemplo, un armamento nuclear o armamento químico. Esta orden, no obstante, es una guía inicial, tiene agujeros legales, se crea a partir de ese compromiso voluntario de las empresas y va a necesitar un desarrollo reglamentario y un desarrollo legislativo por parte del Congreso en los próximos meses. La Casa Blanca lo que no quiere es que se repita la laxitud que se ha tenido hasta ahora con Silicon Valley, sobre todo en cosas como en los medios sociales. Ana, ¿y cuáles son entonces, cuál es el camino, cuáles son las propuestas de Joe Biden para llegar a este objetivo? La Casa Blanca ha presentado esta orden presidencial con 8 partes y algunas de ellas incluyen, sobre todo la creación de estos estándares de seguridad y de supervisión por parte del Departamento de Comercio y otras agencias, pero también se quiere avanzar, por ejemplo, en la equidad y los derechos civiles, algo que es crítico a la hora de desarrollar algoritmos y, sobre todo, el entrenamiento de la inteligencia artificial para evitar, por ejemplo, sesgos homófobos, machistas o racistas en su desarrollo. También se quiere proteger a los consumidores, sobre todo en el ámbito de la salud y en el ámbito de la educación, apoyar a los trabajadores porque se sabe que va a haber desplazamientos en el mercado laboral y promover la innovación, tanto médica, por ejemplo, como la ciencia climática. Y una cosa más, la Administración va a acelerar los visados para los trabajadores que estén entrenados en inteligencia artificial y quieran venir a trabajar a Estados Unidos. Esfuerzos del gobierno estadounidense para que la inteligencia artificial no se convierta en un enemigo. Ana Nieto, Nueva York, gracias, hasta la próxima. Gracias a ti. Y el canciller alemán Olaf Scholz está nuevamente de visita oficial en África. El primer destino de esta gira de 3 días es Abuya, capital de Nigeria, el país más poblado y con la economía más grande del continente. El objetivo de esta visita de Scholz es ampliar la cooperación en el sector energético. Además de importar petróleo, Alemania quiere comprar más gas natural a Nigeria, que posee las mayores reservas gasíferas y petroleras de África. Alemania necesita con urgencia nuevas fuentes de importación de gas con el fin de reemplazar, por supuesto, el suministro del gas ruso. Nigeria es actualmente el segundo socio comercial de Alemania en el África subsahariana, con exportaciones cercanas a los 1.000 millones de euros en el año 2022. Ampliemos detalles con nuestro corresponsal en la Bolsa de Frankfurt, José David Navarro. José, Alemania busca diversificar fuentes de energía, aparte del gas y del petróleo. ¿Qué otros recursos son del interés de Alemania aquí?
Hola Andrés, ¿qué tal? Pues Alemania estaría interesada en ampliar las relaciones con Nigeria también en el asunto de los minerales estratégicos. Al menos una empresa durante el viaje de Scholz a Nigeria había firmado un acuerdo para explotar un yacimiento en Nigeria, y también Alemania estaría interesada, aparte, como ya hablabais del gas, en el hidrógeno verde. Nigeria tiene, según Alemania, gran potencial también en este sentido, y los expertos apuntan a que el país podría desarrollarlo con precios más competitivos que en otros puntos cardinales del planeta. El objetivo ahora, Andrés, es pasar primero por el gas. Nigeria ya exporta gas natural licuado, pero para enviarlo a Alemania necesitaría desarrollar más su infraestructura. Alemania dice que podría ser el primer paso, importar gas natural licuado desde Nigeria, hasta que en el futuro todo esto se pueda sustituir con el hidrógeno, si puede ser mejor, claro, con el hidrógeno verde. Otras preguntas pertinentes, José, para esta cuestión es ¿qué capacidades tiene Nigeria para suministrar estos recursos y cómo puede Nigeria beneficiarse de todo esto? Bueno, el país tiene un enorme potencial, ¿no? Como apuntabais, tiene las mayores reservas de gas de toda África, pero ha sufrido una falta de inversión. En esta parte, como ya se pueden imaginar, es donde podría intervenir Alemania. De hecho, uno de los puntos más importantes para el desarrollo de cualquier industria energética es fortalecer la red eléctrica. Por ejemplo, la empresa alemana Siemens se podría beneficiar de esto, y de hecho, Andrés, se cree que podría ser un punto que se anuncie en una próxima cumbre en el mes de noviembre, finales de noviembre, en Berlín. Actualmente, empresas alemanas tienen empleados a unos 17.000 personas en Nigeria, pero dada la riqueza en recursos naturales del país, se cree que este número se podría multiplicar. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt, gracias, hasta cualquier momento. Y aquí en Alemania la inflación se está reduciendo notablemente. En octubre los precios fueron un 3,8% más altos que hace exactamente un año. Es el aumento más bajo interanual desde agosto de 2021, según cifras oficiales. Especialmente los precios de la energía, como la gasolina y el gas, disminuyeron, mientras que los alimentos volvieron a encarecerse y aún más. Los precios más altos de productos de consumo diario son una carga para los ciudadanos que renuncian a comprar productos no esenciales, frenando de esta manera el consumo, pilar importante para la economía alemana. Y rápidamente hacemos un repaso por otras noticias de esta jornada. Pese a los buenos datos de inflación, la economía alemana registró una ligera contracción en el tercer trimestre. Según la Agencia Federal de Estadísticas, la producción se contrajo en 0,1% en comparación con el trimestre anterior. Las altas tasas de interés, elevados costos energéticos, aunados a una desaceleración en la industria manufacturera, siguen frenando a la mayor economía de Europa. La Unión Europea invertirá 6.000 millones de euros en los países de los Balcanes occidentales que aspiran a adherirse al bloque. Según las previsiones, Albania, Bosnia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia podrían acceder al mercado común europeo en áreas como el transporte y la energía, a cambio de implementar reformas destinadas a combatir la corrupción y apuntalar las finanzas públicas. Instagram y Facebook ofrecerán suscripciones de pago sin publicidad en Europa. La matriz Meta anunció que el objetivo es cumplir las nuevas normas introducidas por la Unión Europea. Los reguladores han presionado a la empresa debido al uso de datos personales de los consumidores para enviarles publicidad sin consentimiento. El fabricante de automóviles estadounidense General Motors ha llegado a un acuerdo provisional con el sindicato United Auto Workers para poner fin a una huelga de 6 semanas. El acuerdo incluye aumentos salariales sustanciales para los trabajadores. General Motors sigue de esta manera el ejemplo de Ford y Stellantis. Los ataques terroristas de Hamás a Israel y las represalias tomadas por el ejército de este país mantienen al mundo en vilo. Y no en vano, este conflicto tiene el potencial de debilitar a la economía, especialmente en los países industrializados de Occidente, y provocar incluso recesiones. Autopistas vacías en Alemania y otros países de Europa Occidental. Y una producción industrial paralizada. En 1973 se produjo la primera crisis del petróleo.
Debido a la guerra de Yom Kippur, que enfrentó a Israel con Egipto y Siria, los países árabes dejaron de suministrar petróleo a Occidente. Podría hoy producirse una nueva escasez de petróleo, debido al ataque terrorista de Hamas en Israel y sus represalias en Gaza. Si bien el precio del petróleo subió después del ataque de Hamas el 7 de octubre, entre tanto se observa una normalización. Los expertos no ven hoy una unión de los productores árabes de petróleo contra Occidente. Hoy en día no existe un cártel del petróleo, sino que vemos intereses muy diferentes incluso entre los países del Golfo Pérsico, entre Arabia Saudita e Irán. Además, el conflicto actual nunca se había presentado así, de modo que no esperamos una situación similar a la de 1973. Entre otras razones, porque en la actualidad la economía está interconectada a nivel mundial. Los países árabes tienen participaciones en consorcios en Europa y Estados Unidos, incluso fuera de la industria del petróleo, como Volkswagen, Daimler o Siemens. Sin embargo, una escalada del conflicto podría hacer cambiar la situación. Por ejemplo, en el estrecho de Hormuz, de apenas 50 kilómetros de ancho y controlado por Irán. Un 20% de la producción mundial de petróleo pasa por aquí. Irán se considera el principal apoyo de Hamas y Hezbollah. La República Islámica ya amenazó varias veces con bloquear el estrecho e incluso detuvo buques de países occidentales. Una escalada militar en la región podría llevar a una crisis económica a nivel global, especialmente en Europa. No se puede descartar el peligro de una recesión en la eurozona debido a una escalada del conflicto. La demanda energética de la eurozona depende en gran medida de los países del Golfo y de Medio Oriente. Esto afectaría especialmente a aquellos países cuya industria requiere un gran consumo de energía, como es el caso de Alemania. Se nos acabó el tiempo. Hasta la próxima.